o los pacificadores, ¿no? Los pacificadores son las personas que ponen paño frío cuando la situación está muy caliente. Hay gente que tiene vocación de echar más leña al fuego, pero no sería lo correcto. Lo correcto sería que uno trate siempre de, cuando hay una situación media difícil, es tratar de mediar para que el conflicto mengue, ¿no? San Pablo dice: somos embajadores de Cristo, y un embajador, cuando va a un país, lo que hace es representar a ese país. El embajador de un país extranjero acá en Argentina representa a su país, y la embajada, ustedes saben que tiene una inmunidad. Uno dentro de la embajada, por más que esté en un país extranjero, no lo pueden tocar. Un caso más reciente es, hay un hombre que se llama Julian Assange, que es el creador de Wikileaks, ¿no? Es un programador donde pudo filtrarse a través de la información en el FBI de Estados Unidos, y empezó a deschavar cosas del armamentistas muy grosas, muy fuertes. Por ejemplo, le puso en YouTube un video donde estaban desde un helicóptero atacando a civiles en Irak, Norteamérica. Es decir, el helicóptero era circulado por soldados norteamericanos, y muestran el video como si sería un videojuego, ¿no? A ver a quién mataban, a quién no mataban. Una cosa muy denigrante en este siglo XXI, pero que pasa en el ser humano. Y él, por poner todas estas cosas a luz, terminó siendo una persona perseguida, y actualmente está en la embajada de Ecuador en Inglaterra. Es decir, está en Inglaterra, pero dentro de la embajada de Ecuador, a través de la mediación del presidente Correa. Entonces nadie lo puede tocar. Ahora, si él pisa un pie fuera de la embajada, termina preso, ¿no? Fíjense en el poder que tiene la embajada de cuidar a sus ciudadanos, ¿no? Siempre y cuando el ciudadano corresponda a ser cuidado, pues si es un delincuente no lo va a refugiar, ¿no? Bueno, esto es lo que hace un embajador. El embajador representa a su país en un país que no le pertenece. Y nosotros somos embajadores de un reino que no es de este mundo, es el reino de Dios, donde hay otros intereses. Porque en el reino humano, uno de los intereses más sobresalientes es la mezquindad, lo que es la lucha de poder. El egoísmo siempre está ahí atacando al ser humano, y nosotros tenemos que, como esa nación conocida, donde haya odio, pongamos amor; donde haya ofensa, pongamos perdón; donde haya duda, pongamos fe; donde haya tinieblas, pongamos luz, ¿no? Es decir, revertir la situación. Es difícil, claro que es difícil, pero con Dios se puede. Y quería compartirles este relato de Primera de Samuel, capítulo 25, donde una mujer fue mediadora y evitó un conflicto armamentístico, sería. Es decir, evitó que un ejército ataque a su familia. Primera de Samuel 25. Vamos a hablar de tres personajes. El primero, el más conocido, que fue David, que todavía no era rey. En Samuel, en el primer capítulo de Samuel, el primer libro de Samuel, David huye de Saúl, porque había una envidia entre Saúl hacia David, y lo empieza a perseguir. Forma un ejército muy poderoso, David, y como todo ejército tenía que alimentarse. Acá, cuando fue la guerra en el 1800, que estaba Manuel Belgrano, que es muy conocido, que era abogado, no era militar, ¿no? Hay una anécdota que dice que él estaba con su ejército no sé en qué provincia era, pero no era Buenos Aires. Y entonces dice que entró en una zona donde había mucho ganado.
Y entonces le dijo al dueño de la estancia, bueno, necesito 10 vacas que me la maten para darle de comer a mis soldados. Este dueño de la estancia no se negó porque sabía que los soldados tenían que comer, ¿no? Es decir, era muy común que un ejército comandado por alguien pida en ese momento que el pelotón sea alimentado con el dueño de la estancia o el dueño de los animales, que esté a cargo de criar animales. Hay otro personaje que es Abigail, que la vamos ahora a leer, que fue una mujer que evitó ese conflicto, y vamos a ver el relato. Y una tercera persona que fue Nabal, acuérdense de Nabal, bien me parece un nombre de barcos, ¿no? Nabal, era una persona egoísta, una persona avara, que tenía muchas posesiones pero que no las quería compartir con nadie, ¿no? Bueno, acá empieza la historia. Es largo, pero vamos a ir leyéndolo por partes. Entonces, primera de Samuel, capítulo 25, versículo 1, dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. Lo sepultaron en la casa de Ramá. Ramá es un pueblo. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Este es Nabal. Tenía 3.000 ovejas, 1.000 cabras y unos 4.000 animales. Y aconteció que estaba esquilando las ovejas en Carmel, estaba cortándole la lana para seguramente comercializar. Aquel varón se llamaba Nabal y su mujer era Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia, así era inteligente y linda. Dos cosas favor, ¿no? Hermosa apariencia. Pero el hombre, su marido, era duro y de malas obras. ¿No? Duro y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. ¿Se acuerdan que las tribus se dividieron en 12? Y dentro de las conquistas de Canaán, Caleb fue el segundo de Josué. De ese linaje venía este tío, como dirían los españoles. Versículo 4: y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre. Si David derivó responsabilidad a 10 jóvenes y decirle así: sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todos cuantos tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no le tratamos mal ni le faltó nada en todo el tiempo, y han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia a sus ojos, porque hemos venido en buen día, y te ruego que des lo que tuviese en tu mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes, enviaron por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en el nombre de David y callaron, es decir, esperaban respuesta de Nabal. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David: ¿quién es este David? ¿Y quién es este hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Versículo 11: ¿he de tomar yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y dársela a este hombre que no sé de dónde es? Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron a su camino, vinieron y le dijeron a David todas estas palabras. Hasta acá vamos a detenernos un poquito. Fíjense la situación, ¿no? Por un lado, un ejército numeroso al mando de David, un hombre que tenía 4.000 animales, dice que era rico, tenía muchas posesiones, y los soldados tenían hambre, y entonces él se niega a darle las provisiones, ¿no? Cuando el mecanismo de defensa, siempre uno cuando no quiere dar algo, sea un alfiler o lo que sea, es poner excusas, ¿no?
Es como el termómetro de la temperatura de la persona que tenemos enfrente. A veces uno lo tiene, a veces uno tiene y no quiere. Por eso Jesús decía, es mejor dar que recibir. Pero es un ejercicio, porque como sabemos que nuestra naturaleza es mezquina, porque todos somos egoístas, tenemos que pelear primero con nosotros mismos y tratar de ver en qué podemos nosotros servir. Cuando lo empezamos a hacer, nos liberamos, pero al principio se levanta una barrera, que la levantamos nosotros, entre la persona necesitada y nuestra vida, ¿no? Por eso a veces vemos que hay mucha gente que tiene posibilidades, y no hablo solamente de recursos económicos, ¿no? A veces tiempo, a veces, bueno, lo que fuere. Cada uno tiene cosas y sabemos que a veces uno le costó eso. En el caso tuyo, por ejemplo, Marina, como profesional o como enfermera, muchas veces habrás prestado tu servicio gratuitamente, ¿no? O habrás esperado que alguien te diga gracias, ni siquiera gracias, ¿no? Porque uno dice, yo me estudié, me esforcé, y no hay ida y vuelta de la otra parte. Eso nos pasa a todos, ¿no? Pero llega un momento que se cumple lo que dice la palabra. Uno cosecha lo que siembra. Siempre cosecha lo que siembra. Ahora vamos a ver el final de esta historia, que es bastante triste para Nabal, pero que nos muestra cómo Dios no está ausente de esto. Porque nosotros podemos dividirlo a Dios en el momento, ¿no? Entonces, bueno, acá Dios está porque estamos en la iglesia, pero parecería que Dios no está en el trabajo, ¿no? Dios no está en mi casa, Dios no está donde yo estoy, Dios está en todos lados, y siempre está como un espectador mirando a ver cómo actuamos, cómo obramos en consecuencia, ¿no? Vamos a ver versículo 3, la reacción de David, versículo 13. Dice, entonces David dijo a sus hombres, cíñense en cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Esto es una señal de que dice, bueno, acá me voy a remangar, voy a sacar los puños, y se pudrió todo. David presentó batalla ante la negativa de Nabal. Subieron tras David con 400 hombres y dejaron 200 en el badaje. Eran 600, por lo que vemos acá, el ejército de David. 400 subieron con él para enfrentar a la familia. También que no era una familia de dos, era Nabal, los criados, la peonada, es decir, serían unos cuantos, pero yo no creo que serían tantos como el ejército que David tenía en ese momento en su mano. Muros fueron para nosotros del día y de noche. Todos los días hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Eso decía David. David decía, nosotros nos protegimos a Nabal. Estuvimos vigilantes de su ganado, estuvimos atentos. Él ni siquiera nos devuelve algo en favor de lo que le hicimos. Versículo 18, y acá aparece en escena la esposa de Nabal. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, no, 200 panes, se calculan que eran panes grandotes, 2 cueros de vino, que se calculaban entre 30 y 40 litros cada uno, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva, de pasas, 200 panes de higos secos, los cargó todo en sus asnos. Es decir, es como si fuera al supermercado y hizo una compra grandota y llenó todos los changuitos. Los changuitos se llaman animales, ¿no? Llenos de cosas. Y montado en un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí que David y sus hombres venían frente a ella, y ella salió al encuentro. Esto parece una propaganda de una bebida alcohólica conocida, ¿no? El lugar del encuentro. Hubo un lugar de encuentro acá, que era ese lugar donde ella sabía que venía David avanzando para enfrentar a su esposo y a su familia. Versículo 23, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David,
se inclinó a tierra. Entonces una actitud diferente al marido. La del marido era una actitud altanera, ¿no? Que diciendo, ¿viste quién es? Y sin embargo Abigail mostró una actitud de humillación. No es que uno se tiene que humillar ante un ser humano, pero a veces hay que bajar el copete, hay que bajarnos un poquito del caballo, ¿no? Del caballo del orgullo, y reconocer que necesitamos del otro. Y Abigail reconoció que necesitaba de David. Versículo 24. Se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. Fíjense, ella no había pecado. Muy parecido a lo que hizo, ¿se acuerdan cuando estaba deportado en otro país que no era el suyo? Se me hizo una laguna. No sé, Daniel. No. Nehemías. Nehemías estaba en un país que no era el suyo. Y Nehemías dice que se postró ante el rey, porque el rey vio que su semblante estaba mal. Y Nehemías estaba muy apesadumbrado su corazón, estaba muy dolido, porque su pueblo había caído en falta. Y entonces la oración de la vida de Nehemías fue, nosotros hemos pecado contra ti, Señor. En realidad Nehemías en ese momento no era autor directo del pecado, pero él asumía de una forma la responsabilidad de su pueblo, ¿no? Versículo 25. No haga caso ahora, mi Señor, a este hombre perverso de Nabal. Fíjense en que acá no juega lo que se llama la subjetividad. No dijo, es mi marido, no me lo toquen. Este hombre perverso, ¿no? Porque a veces cuando nos engañamos con alguien, decimos, pobrecito, lo cuidamos, ¿no? Lo sobreprotegemos. Y la cosa hay que llamarlo por el nombre, es decir, sea el marido, el hijo, sea quien sea, si se manda una macana, se manda una macana, ¿no? Entonces, lo que sintió en este momento esta mujer es reconocer públicamente, y lo dijo, que su esposo estaba en falta. Vamos a ver algo interesante. Me voy a adelantar un poquito. Versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová, que ha impedido el venir a derramar sangre y a vengarte con tus propias manos. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor y sean a los hombres que siguen a mi Señor. Versículo 28. Te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea la batalla de Jehová, mas no se ha hallado en sus días. Acá hay un secreto que tiene que ver con el discernimiento. Ella reconoció que este hombre, que todavía no era rey, era un escogido de Dios, ¿no? Esto es algo que a veces no entendemos porque nosotros miramos por el presente y no vemos a la persona en su totalidad. Y ella vio que esta persona no era cualquier persona. Era una persona que Dios había puesto su mirada sobre él, sobre David, y que merecía todo el respeto, y de alguna forma sabía que él intercedía a Dios, es decir, que era una persona que tenía un contacto directo con Dios. Esto tiene un peso espiritual, no es solamente un diálogo así de dos palabras o de dos personas que se conocen. Ella reconoce que esa situación está dentro de un marco de alguien que está comunicado con Dios.
Yo no voy a seguir leyendo porque son hasta 41 versículos, lo puedes leer en su casa. Es interesante la obra. Sí le voy a resumir las consecuencias. Dice el relato que cuando ella le entrega todas esas provisiones, David, era muy común en esa época que David o al rey de esa época tomase como mujer a la persona que estaba en este caso con necesidad, porque vamos a ver que al final que ella se queda viuda porque se le muere Nabal, dice que muere atragantado, le agarra como un paro cardíaco y a los 10 días murió, ¿no? Y David dice en su oración: Señor, gracias porque hiciste justicia. Esto tiene